Dios nos dijo muchas veces que íbamos a ser una iglesia de influencia. Aunque para muchos no tengamos nada, pero para Dios tenemos mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es necesario, dígale al de lado suyo, que cambies tu mentalidad mediocre. Vamos, dígaselo con fe. Cambia tu mentalidad mediocre. Y usted sabe que estamos siguiendo una serie durante enero y febrero sobre la mediocridad mental, erradicando la mediocridad. Porque la mediocridad llega y afecta todos los aspectos de nuestra vida, familiar, matrimonial, financiero, espiritual y hasta ministerial también. Entonces es necesario que usted pueda, aunque le duela la carne, entender que estamos en un tiempo y en una década donde Dios necesita una generación de hombres y mujeres con una mentalidad de reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gente mediocre nunca puede ver la consistencia de Dios. No pueden ver a Dios en todas partes. No sé si le ha pasado a usted alguna vez, en algún momento de esos que se le chifla el moño. ¿Habrá gente que se le chifla el moño? 2, 3, 4. Se les chifla el moño. Entonces, son esos momentos donde voy a decir, ¿dónde está Dios? Nadie dijo. ¿Dónde está Dios? Algunos se ponen en guachín y dicen, ¿dónde está Dios? Esa es una respuesta de alguien que está en una mediocridad espiritual. Nos ha pasado a todos. Oiga, a todos nos ha pasado. Nadie de aquí puede decir, a mí no, yo soy el trono blanco y personificado. No, a todos nos ha pasado. Entonces el mediocre, cuando le ataca la mediocridad mental, no puede ver la consistencia de Dios. No puede ver a Dios en todas partes. No puede ver que Él está presente. Porque si estás respirando es por Dios, pero el mediocre sigue diciendo, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera acá, pues me hubiera ayudado, por lo menos. No me la hubiera hecho tan difícil. ¿Cuántas veces dijiste eso? La tiene conmigo, a otros se la hace re fácil, a mí me la hace re difícil. Tengo que decirte que eso habla un mediocre. Es así, y a todos nos ha pasado, por eso pluralizamos esto. ¿Sí? Entonces, tienes que entender algo, que lo que Él te prometió, más allá de los cambios naturales y circunstanciales que haya, se va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Sacúdale de al lado, písele el dedo, tírele la oreja, tírele el pelo y dígale, lo que Dios te dijo se va a cumplir, se va a completar. Ahora, el mediocre se enoja. ¿Hay gente que se enoja acá? Los que se enojan por nada. Porque estamos hablando de que, a ver, la Biblia dice, airaos. O sea, no es que no te podés enojar. Airaos, pero no pequéis. Pero estoy hablando de la gente que se enoja por nada. Ya voló la mosca al revés y ya se enojó. Entonces, el mediocre se enoja, se embrutece, porque cuando te enojas por nada te pones bruto. Es como que, diría el vecino, no le entra bala. No la entiende. Se desespera. Toma decisiones incorrectas en la vida. ¿Todo por qué? Por la gran mediocridad que carga encima. Ahora, la diferencia entre una persona con mentalidad de reino y una persona con mentalidad mediocre es que el de mentalidad de reino acepta los cambios. ¿Habrá gente que no le gustan los cambios? No le gustan los cambios. Es más, cuando hay cambios los sufre. ¿Por qué? Por la mediocridad que carga. Porque está habituado a que la vida sea así. De esa forma. ¿Sí o no? Entonces,
Esa es la diferencia. El de mentalidad de reino acepta los cambios, acepta las transiciones. Hay gente que tiene una transición en la vida y, por ejemplo, una transición, no sé, de que estaba solo o está sola y después tiene un esposo o una esposa. ¡Ay, qué problema! Antes te quejabas porque no tenías a nadie y ahora te quejas porque tenés a alguien. ¿O no? Antes te quejabas porque estoy sola tomando mate. Yo necesitaría una compañía por lo menos. Pero cuando él te dice, poné la pava gorda. ¡Oh! ¿Qué tenés, artrosis? ¿No podés ponerte la pava vos? No. Pero... ¿Una qué? ¿Hasta cuándo voy a estar sola yo? ¿Desde cuándo? Estoy cansada, Señor. Ahora dice, ¿cuándo voy a enviudar? Ahora no te conviene. Porque si en esta década sube a diputado, imagínate la pensión que vas a tener. Ahora, escuchen una cosa. Entonces, hay gente, dígale al de al lado que no está bien. Dígaselo, por favor. Hay gente que no está bien. Porque antes porque tenía, ahora porque no tenés. Y antes porque no tenía y ahora porque tenés. Quiero un trabajo. Necesito trabajar. ¿Hasta cuándo? No puedo progresar. Tengo que ir a trabajar. La verdad que Dios... Yo tengo un hijo espiritual que siempre dice esto. Lo mejor que hizo Dios es estar al gas. Pero cuando estás al gas te aburrí. Los hombres... No veo la hora de salir de vacaciones, estoy cansado, estoy harto, quiero estar en casa, sentar. Cuando estás de vacaciones, estoy aburrido, no sé qué hacer, ¿por qué no termina? ¿Cuándo pasan los días? Entonces dígale al lado, mediocridad. ¿Sí? Ahora, el de mentalidad de reino acepta las transiciones, porque sabe que el fin de las cosas, el fin de algo en tu vida es siempre para abrirse a lo nuevo. ¿Sí o no? Entonces, todo que llegue el fin de algo es porque hay algo nuevo que viene detrás de eso. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, el mediocre se aferra al pasado. Así se aferra como mugre de talón. Se aferra. No quiere soltar nada. Entonces, cuando llegan los cambios, se enoja. ¿Sí? ¿Por qué ahora tenemos luces? Mirá, estas luces. Ah, yo quiero la iglesia chiquita cuando amasábamos pan. Ah, cuando hacíamos bolita de fraile. Entonces, cuando vienen los cambios, se enojan. Entonces, dígale al lado, el que se enoja por el fin de algo, se vuelve mediocre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quiero decirte esto y cuánto lo van a recibir. El Señor te ama tanto, el Padre te ama tanto que te va a recibir como estás. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Pero no te va a dejar como estás. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él te va a recibir como estás, pero nunca te va a dejar como estás. A menos que seas tan rebelde que seas vos, que te encuentres luchando con Dios para quedarte como estás. Porque hay gente que le gusta quedarse así. Le gusta quedarse necia, le gusta quedarse mediocre, le gusta que le cuelguen los cables en la casa, le gusta vivir así, con la chapa, el agujero, le gusta, pega un chicle, pega plastilina, le gusta, y no es porque no tiene, le gusta vivir así. ¿Sí o no? Entonces, dígale al lado, Dios no te va a dejar así. Ahora, la gente mediocre habla de otra gente, porque el mediocre siempre se tiene que fijar en alguien. Vive pendiente de lo que el otro hace. Ahora, quiero decirte algo. La gente de mentalidad de reino habla de ideas. No está perdiendo tiempo en hablar de gente. Dígale al de al lado, no pierdo el tiempo en hablar de vos este año. No voy a perder el tiempo, dígale al de atrás, en hablar de vos este año. En pasarme los años hablando de tu vida. Voy a empezar a invertir mi mente en ideas creativas para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Que la cabeza te funcione no para fijarte en los errores ajenos, sino para fijarte qué puedo hacer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que vamos a hacer 5 minutos de matemática. Yo me la llevé toda la secundaria. Saque cálculo. Vamos a sacar un cálculo. Saque cálculo del tiempo que pasaste en la década pasada pendiente de las situaciones, de los errores de la gente. Que esto, que tu suegra, que tu cuñada, que la otra, que la amiga, que el amigo, que esto, que pito, que flauta. Saca cálculo del tiempo que pasaste pendiente a la gente y a sus errores. Y no a la inspiración de Dios, a las ideas de Dios. Después hay gente que dice, no se me ocurre nada. ¿Y qué se te va a ocurrir si el cerebro lo estás usando solamente para fijarte en los errores de los demás? Pero dígale al de al lado, esta década será diferente. Vas a tener inspiraciones, vas a tener ideas divinas. Se te va a ocurrir cosas que jamás se te pudo haber cruzado con la mente. Porque en esta década se necesita inspiradores. Se necesita innovadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, la gente mediocre siempre se hacen las preguntas más incorrectas. Si usted se recuerda la palabra el domingo pasado, hablamos del síndrome de Jesse. No, se olvidó, no importa. Para eso me hiciste cumplir años, Dios mío. Síndrome de Jesse. Jesse era el servidor de Eliseo. ¿Sí o no? Al lado del profeta. Porque usted está al lado del profeta. Puede estar al lado del profeta y no aprende un pomo. Ajá. Bien. Ahora escuche. El tema es, estaba al lado de Eliseo, pero el tipo era muy monologuista interno. Le hablo a la gente que se habla y se contesta sola. Que piensa mucho para adentro. Son los que tienen monólogos internos. Entonces esas personas mayormente se hacen las preguntas incorrectas. Y sus mismas preguntas incorrectas tienen respuestas incorrectas. Entonces esas declaraciones te hacen detenerte, estancarte. Porque entonces tenés que llegar a la conclusión que tenés que cambiar las preguntas y las declaraciones que haces. La gente dice, estoy estancada. ¿Cuál es tu monólogo? ¿Qué clase de conversación tenés con vos mismo, con vos misma? Siento que no hago nada. ¿Qué conversación estás teniendo con vos mismo? Si solamente estás pensando en todo lo que te hicieron daño, nunca vas a tener una innovación de nada. ¿Me está escuchando? Entonces, una de las preguntas incorrectas que puedes hacerte y demuestra que tenés una mentalidad mediocre, y creo que esta pregunta nos las hicimos todos en algún momento, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, tan pronto esa pregunta cruza por tu memoria, por tu consciente, tu mente necesita una respuesta y va a encontrar la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque tu propia mente mediocre, tu mediocridad misma, te va a responder que estás viviendo esta dificultad porque Dios te abandonó. Dios se olvidó de vos, no te das cuenta que tu oración no llega ni al techo. Al final te esforzás para tanto, ¿y de qué te sirve? Mira el narco enfrente de tu casa. Hasta pileta tiene, y vos tenés una pileta pelo pincho y con 3 pinchaduras. ¿Sí o no? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y así empieza la mediocridad con el monólogo interno. Esto no funciona. Esto no funciona. ¿No te das cuenta que a vos no te funciona? Por más que la loca que ella te diga, por más que aquel te diga esto no funciona. Le pagás bien a él, le pagás bien al que te hace daño, igual te siguen haciendo daño. Esto no funciona. Y así empieza la mentalidad mediocre a ser. Ahora, ¿cuál sería la pregunta correcta de una mentalidad de reino? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cuál sería otra pregunta? ¿Qué debo hacer? No qué tengo que hacer. Porque cuando yo me pregunto qué tengo que hacer, y yo tendría ganas de hacer un montón de cosas. ¿Sí o no?
El tema es, ¿qué debo hacer? Porque entonces ahí lo que te va a responder es la obediencia. Y deberías perdonar. Y deberías amar, pensar, hacer. Y tercera pregunta fundamental, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tus preguntas internas y tus respuestas son los que van a hacer la diferencia y te van a diferenciar de una mentalidad mediocre a una mentalidad de reino. El problema es que muchas veces nos hacemos malas preguntas y tenemos malas respuestas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al lado, empezá a preguntarte bien. Ahora, en Números capítulo 13, usted conoce, ahí hay una historia en donde Moisés elige hombres que se ofrecieron. Dígale al lado, se ofrecieron. Dígale al de atrás, se ofrecieron. Moisés elige y decide que hay que ir a espiar la tierra y se ofrecieron príncipe de Israel a ir a investigar, a ir a espiar la tierra. Era un príncipe de cada tribu. Usted conoce la historia. Ahora, ellos fueron comandados por Moisés. Moisés les dijo, quiero que vayan a ver cómo es la tierra, qué tiene, y después tráiganme un informe. Sin embargo, cuando ellos fueron, volvieron, comenzaron hablando bien, pero terminaron hablando mal. Comenzaste a hablar bien de tu matrimonio, pero después terminaste a hablar peste. Comenzaste diciendo que ella es la mejor mujer de tu vida y terminaste diciendo, no sé para qué, la tengo en el camino, es lo peor que me pasó en la vida. Empezaste diciendo, este es el trabajo que mejor estoy, y terminaste haciéndole juicio a la empresa. Empezaste diciendo, este auto es un caño. Este auto es un caño, le hace falta amor, pero es un caño. Y terminaste diciendo, este es un auto de porquería, no sé para qué me lo compré, no sirve para nada. ¿O no? Ahora, empezaste a hablar bien de tu iglesia. Mi iglesia, cuánto amor que hay en mi iglesia. Amo a los hermanos, amo a mis padres espirituales, amo a todos. Y terminaste diciendo, en esa iglesia es un antro de demonios, son todos unos hijos de Papá, ¿qué? El gordo panzón ese. La renga biónica esa, ¿qué se la da? Y todo el séquito que está al lado de ella, zánganos, chupasangre. Pero empezaste a hablar bien. Dijiste que éramos una familia ideal. Que nos amaba, no podías vivir sin nosotros. ¿O no? Dígale al lado, mentalidad mediocre. Empezaste a hablar bien de tu casa. Mi casa es hermosa, mi casa. Después que este rancho que tengo. ¿O no? Claro. Entonces, los espías comenzaron a hablar bien, pero terminaron hablando mal. Y es lo típico de una persona que está siempre, porque mediocridad, por si se olvidó, habla de mitad. Una persona que está siempre a la mitad de todo. Entonces, cuando le va bien, te ama. Cuando no le va bien, te odia, te detesta. Eso es lo peor que le pudo pasar en la vida. Me hubiera tomado un frasco de cianuro y te juro que vería el cielo. ¿O no? Ahora escuche. Sin embargo, como Dios vio esa conversación, escuche, porque dice la palabra que de toda palabra seremos demandados. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, muchas veces nosotros hablamos mediocridades y no estamos entendiendo que hay un Dios que nos está escuchando. ¿Sí o no?
Entonces, esta gente no pudo entrar a la tierra prometida tan sencillamente porque dijeron, fueron dando un informe bueno, pero después terminaron dando un informe malo. Pero en esa conversación, cuando Caleb se da cuenta cómo estaban hablando, él los interrumpió. Y dice la Biblia, si usted lee Números 13, que los hizo callar. Porque si realmente no te querés contagiar de la mediocridad de nadie, vas a tener que en esta década empezar a hacer callar gente. Yo no sé si alguien recibe esto. Sea tu esposo, tu esposa, tu familia, tu hijo, la mamita, el papito, no sé quién sea, pero vas a tener que hacer callar cuando estés oyendo una conversación que no te está edificando. Cuando estés oyendo algo que está hablando mal de tu tierra, no permitas que alguien hable mal de tu tierra, de tu casa, de tu ser, de lo que estás trabajando. Permitís que hablen mal de tu casa, permitís que hablen mal de tu iglesia, permitís que hablen mal de tu trabajo, permitís que hablen mal de tu... Permitís porque te gusta escuchar. Caleb, de los 10, había 2 con mentalidad diferente, porque ¿sabe cuál es lo más penoso de esto? Y como decía el padre de la casa en la primera reunión del año, lo más penoso es que uno desea, anhela con todo el corazón que todos cambien la mentalidad, pero lamentablemente siempre es una minoría. De 10 espías, solo Caleb y Josué pudieron levantarse y decir, cállense en la boca. Nosotros vamos a ir a tomar posesión de esa tierra. Y no importa si hay gigantes, si nos van a tragar como moradores. El Dios que nosotros nos está enseñando Moisés es un Dios de conquista. Y los hizo callar. Vamos, palmele al de al lado suyo y dígale, es tiempo que hagas callar a los mediocres. Es tiempo que hagas callar las voces incrédulas. Es tiempo que hagas callar a todo aquello que te quiere detener en la fe. Que te quiere detener en la permanencia. Que te quiere detener en la perseverancia. Es tiempo que los hagas callar. Yo no sé si usted está recibiendo esto. 2 millones de personas murieron por hablar mediocremente. Simplemente por sus declaraciones, sus cuestionamientos, fueron cuestionamientos y fueron una charla mediocre. Solo 2 personas tomaron posesión, Caleb y Josué. Y yo quiero ser de la minoría. Yo no quiero ser de la mayoría. Yo necesito ser de la minoría, que marcan una diferencia, que aunque vaya en contra de medio mundo, que aunque vaya al revés de todo el mundo, pero yo sé que en el reino, siempre en el reino es al revés de lo natural. Por eso dígale al lado, aunque vayas en contra de todos, sabes que hay galardón para tu vida. El problema de esta gente fue por causa de su mentalidad. Porque llegaron a conclusiones incorrectas. Empezaron hablando bien, la tierra es buena. Lea la historia en su casa. La tierra tiene frutos buenos, gigantes, fluye leche y miel. Solo que hay unos gigantes y ya cuando hablaron de los gigantes se vinieron abajo. ¿Sí o no? No, hermano, estoy bien, la verdad, bendecido. Hemos pasado momentos gloriosos. Pero bueno, a veces... Y ahí empezó. Cuando en una conversación hay un pero, es una conversación que nunca te va a terminar edificando. Entonces, el problema de ellos es que llegaron a conclusiones incorrectas por lo que estaban mirando. Por eso yo siempre le digo a las personas que dicen ser muy observadoras, tienen un gran defecto. Porque el observador, por observar tanto, después siempre termina con conclusiones incorrectas. Porque el camino de Dios no es por vista, es por fe. Y entonces, si vos vas a estar caminando en la palabra con tu vista y observando a todo el mundo, te vas a perder de grandes dimensiones y de empoderamientos que Dios quiere hacer con vos. Pero si vas a caminar en fe, conmoviendo al invisible, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces podrás ver a tu diestra miles, caer 10,000, pero a ti no te tocará nada. Dígale de al lado, en esta década, deja de fijarte en los demás. Fíjate en vos misma, fíjate en vos mismo. Lo que afecta a tu vida no es lo que está pasando.
no es la información que estás recibiendo, sino son las conclusiones. Pero con esto de la mediocridad, lo estoy dando con un palo, lo estoy dando con un caño. No, es muy fuerte. No, ese es el problema. El problema no es la información, no es lo que te estamos impartiendo, no es lo que te estamos enseñando. El problema es tu conclusión. ¿Cuál es la conclusión de lo que sacás de lo que se te está liberando? ¿Cuál es la conclusión de lo que sacás de lo que te estamos impartiendo? ¿Cuál es la conclusión de lo que interpreta tu mente en este instante? Entonces, cuando yo estoy recibiendo las conclusiones equivocadas, estoy haciendo que también pueda afectar a otro, porque mi conclusión le va a afectar a otro. Porque obviamente usted llega a su casa y habla de la palabra. Algunos no, algunos se ponen Netflix, chao. Olvídate. Pero si usted es un cristiano normal, habla de la palabra. Qué bueno que esto, un poquito, acá, no, yo opino. Y saltó el opinólogo. Saltó el doctor en la ley. Yo opino que... Entonces, tu conclusión errónea puede afectar tu familia. Tus conclusiones tienen que estar basadas en una sola cosa. Dígale de al lado, en una sola cosa. En que al Dios que tú le sirves es más grande que toda circunstancia que puedas estar pasando. Al Dios que tú le sirves es un Dios que nunca te va a dejar avergonzado. Él siempre te va a sacar de la vergüenza. Él siempre te va a sacar del oprobio. Él es capaz de tomar cada problema de tu vida y transformarlo en una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que tenían mentalidad diferente, 2. Yo no sé cuántos tienen mentalidad diferente en esta noche, pero los que tenían mentalidad diferente, que en esta historia eran 2, declaraban cosas diferentes. No se trata de que tu circunstancia va a cambiar de un día para el otro. Claro que no. Hay cosas que llevan su tiempo y Dios la trata progresivamente porque también trata con tu carácter y con tu paciencia. Porque Dios sabe hasta dónde sos capaz de tolerar y de aguantar. Ahora, lo importante de eso es tratar de cambiar tus preguntas y tus contestaciones. Si verdaderamente quieres ser un hijo de Dios diferente en este año y en esta década, entonces tendrás que aprender a cambiar tus preguntas, tus monólogos internos y tus contestaciones. Porque si no, vas a seguir estancándote en el mismo ciclo de maldición que acarreas por año. Gente que dice, no puedo salir de esto. No vas a salir hasta que no cambies tu monólogo interno, hasta que no cambies tus preguntas, hasta que no cambies tu respuesta, hasta que no aprendas a caminar por fe y no por vista. Tienes que ser de los que pelean no por cosas mediocres. Y esto me hace acordar un David, un guerrero. Él preguntó primero cuál sería su botín. Hay gente que se mete a luchar por cosas que ni siquiera pregunta, ¿qué saco de esto? ¿Qué saco con ganar esta batalla? ¿Qué saco con vencer este vicio? ¿Qué saco con vencer este problema interno? ¿Qué saco con vencer esta situación? Siempre te tienes que preguntar lo correcto. David le dijo, ¿qué me darán si derribo al Goliat? Y ahí le empezaron a nombrar. Y entonces David dijo, eso me conviene. No te metas a luchar por cosas que no te van a traer ninguna ganancia a tu vida. Ni interna, ni externa. Porque te has puesto a lidiar por cosas que ni siquiera te corresponden. Acarreas el problema de la cuñada que tenés y tu cuñada es tu cuñada y vos sos vos. Ay, le estoy atacando a los que son familiares. Dios mío, parenteleros. Claro, vos podés orar por la persona, pero hay gente que ora, se carga el problema, lo lleva y esto sufre. Y te metiste en el medio del problema del matrimonio de tu amiga y después ellos se arreglan y tienen sus cosas y vos estás con el problema. Dígale al lado, aprende a saber en qué batallas meterte. ¡Ay, es que yo no sé! ¡Ah! ¿Qué te pasa?
¡Ah! ¿Qué tenés? No, es porque no puedo, no sé cómo hacer, no sé cómo decir. Pero para el librito de Natura tenés. ¿Cómo es la cuestión? Te morís de hambre por un lado, pero después te encargas todo el libro de Natura. Y que no le falte la crema. Hágame el favor. Que no le falte la crema. Pero vos estás orando, Padre, ayuda, Padre, abre las puertas. Y el otro agarra 100 pesos y gasta 500. Dígale al lado, no seas mediocre. Sabé meterte donde sabés que vas a obtener un botín bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, de acuerdo a la gente con la que te conectás en momentos de crisis, va a determinar cuál es tu futuro. El año pasado en unas reuniones dije, guarda con las malas conexiones. Yo no puedo. El cumpa te hunde a vos, te hunde tu casa, te hunde todo el mundo. Va a terminar en cana por culpa del cumpa. Y así estamos. El tema es, somos tan mediocres aún para las relaciones emocionales. Porque según, te vuelvo a repetir y quiero que usted reciba esto, según con quien te conectes en tus momentos de crisis, será lo que determine tu futuro. Te conectás con gente de mentalidad de reino, tu futuro va a ser glorioso. Te conectás con gente mediocre, tu futuro seguirá siendo mediocre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, pero usted no me entiende. Mi hija siempre me dice, mamá, vos sos un freezer. Decime freezer, decime lo que quiera, poneme 1 kilo de costeleta adentro, no hay problema. Pero cuando uno está en esos momentos, a falta de verdadero fuego, cualquier humo es bueno. ¿Ah? Anote eso ahí al cartelito como la gente. Entonces yo llamo, ¡ay! Sentí algo. El diablo también siente. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿Me está escuchando? Entonces, a falta de fuego, viene bien cualquier humo. Y cuando uno está en esos momentos de mediocridad mental, cualquier cosa le viene bien. Y a cualquier cosa llama bendición. Entonces uno tiene que saber y clarificar bien, por eso es importante estar siempre dejando que el Espíritu Santo renueve tu mente. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía. Si sos hijo, te guía. El Espíritu de Dios te va a guiar. Tenés una fuente en la cual tenés que estar conectada para ser guiado. Quiero decirte eso. Si como hijo, si como hija no supiste sentarte a aprender, no tiene peso lo que te pares a enseñar. No me vengas a mí. Demostrame que estás sentado y que aprendés. Entonces, cuando demostrás que estás sentado y que aprendés, te vas a poder parar con legalidad. Y lo que digas, así sea, gloria a Dios, va a caer con un peso de gloria tal que entonces se va a mover hasta las estrellas. Dígale al lado suyo, eso es mentalidad de hijo. Ahora fíjese, esto sí quiero que lo busquen. Lucas, capítulo 8, versículo 35. Lucas 8, 35. Dice la palabra de Dios así. Hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estaba hablando del endemoniado de Gadareno. ¿Cuántos conocen la historia? Cuando él fue libre, la palabra dice que lo primero que recuperó fue
estabilidad mental. Lo primero que recuperó fue una mente clara, porque la mediocridad te hace tener una mente turbia. Ahora, dígale al de lado suyo, hay gente que no está bien de acá. Dígaselo otra vez, hay gente que no está bien de acá. No le funciona. Y esto no es que los demonios, no, paremos un poco, no le funciona. Porque escuche, este hombre fue libre de demonios, se sentó a los pies de Jesús. ¿Qué significa eso? Se dejó enseñar, se dejó guiar, estaba vestido, es decir, estaba bajo cobertura y en su cabal juicio. O sea, quiero que usted entienda esto, sin salud mental, sin juicio cabal, no tenés equilibrio en tus decisiones. ¿Por qué muchas veces decidiste cosas y después te arrepentiste? Porque en ese momento tu mentalidad estaba en un nivel de mediocridad tal que no supiste lo que estabas decidiendo. ¿Sí o no? Entonces, una persona que no tiene una mentalidad cabal, que no tiene una mentalidad clara, que no tiene una mentalidad en juicio, expreso de sus estados emocionales, genera desconfianza y es inconstante en todos sus caminos. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿A qué se refiere doble ánimo? Doblemente. Tiene la mente partida, tiene la mente dividida entre el reino y la mediocridad. Hay días que me siento Benijín y hay días que me siento Sansón. Y hay días que soy el Pepo y su banda. ¿Me está escuchando? Entonces, esa es una persona, 2 días ahora, 15 días no, tengo que volver a ponerme las pilas. Inconstante, no tiene un juicio cabal. Yo sé que necesito. ¿Vio esa gente que se habla y se responde sola? Yo sé que necesito de Dios. Sí, es verdad que necesito de Dios. Yo tengo que dejar esto, porque si yo no lo dejo, esto me va a matar. Me va a seguir matando. No está bien. No está bien, ¿o no? No está bien. No tiene solamente el síndrome de Estocolmo, de Suecia, de Irlanda, de Finlandia. Tiene todos los síndromes habido y por haber. Exacto, gracias. Un planiferio entero tiene en la cabeza. Entonces hay gente que vos ya no podés, ¿cómo hacerle entender que su cabeza está partida entre la mediocridad y el reino? Y así nunca se puede avanzar. Nunca se puede avanzar. No, yo sé que tengo un llamado importante, sí. Porque Dios me habló un día, sí, tuve un llamado re importante yo. Ajá, ¿y? Sí. No. Ahora este año va a ser diferente. ¿Me está escuchando? Dígale al lado, ese verso lo escucho todos los días. Y mire, ese tipo de gente no solamente está al lado suyo, mírelo, sino que ese tipo de gente estaba en la Biblia. Fíjese, escuche, los discípulos estaban con Jesús, pero no siempre sus mentes acompañaban la visión de Jesús. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 12, no lo busque, anótelo y yo se lo leo. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, ¿quién? Dígale al lado, los discípulos. Le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas, a los campos alrededor. Se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Estaba hablando en la parábola, en la alimentación a los 5,000. Jesús había ido a un lugar desierto a sanar gente. La gente que piensa mediocre, que cuando está en un desierto no puede hacer nada. Sea que estés en un desierto espiritual, sea que estés en un desierto emocional, sea que estés en un desierto financiero, siempre los desiertos son para que actives el potencial que está dentro tuyo. Nunca un desierto que viene de parte de Dios es para secarte. Los desiertos que vienen de parte de Dios son para empoderarte.
Amén. ¿Y por qué no hace algo? Cuando está en su desierto y deja de llorar. Deja de llorar por mí que yo lo merezco. Ah, la saben, ¿eh? Entonces, maestro, sí, estamos en un lugar desierto. Ajá, despedilo, mira. Despedilo porque son muchos. Se vayan a la casa. San Juan 7:53. Lea ese versículo, es espectacular. ¿Sabe qué dice? Cada uno se fue a su casa. ¿Vio cuando le cae gente que usted no quiere que venga? Empieza a pararse en el medio de su casa y lea San Juan 7:53. Cada uno se fue a su casa. Es un mensaje impresionante. Escuche. Entonces, despide a la gente. Ahora, quiero que oigan esto. Los discípulos estaban con Jesús. Vieron los milagros en el desierto. Pero de repente, el mismo desierto le empezó a limitar la mente. Entonces, para los discípulos, eso era todo lo que Jesús podía darles. Para la mentalidad mediocre de los discípulos, no había sustento para el desierto. Oiga, estaban con el sustentador. No, usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Vos le estás predicando al vecino que Cristo sana y salva, pero cuando cerrás la puerta de tu casa, vivís llorando porque vos no tenés. Entonces, el desierto del vecino es la limitación de tu fe. Dígale al lado, mentalidad mediocre. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Los que estuvieron en ese desierto, viendo lo que Jesús salvaba, sanaba y liberaba a la gente, hicieron, enséñales el camino más rápido de salida de este desierto. O sea, para los discípulos Jesús no podía darle de comer a esta gente. Y hay veces que Jesús en tu vida tiene poder para esto, tiene poder para el otro, pero no tiene poder para llenar la soledad. Uy, se fueron. Vino la profeta Sandra Sosa en el último guerrero y dijo que nunca estamos solas. ¿Y por qué decir que te sentís sola? Si Jesús está contigo. Ahora escuche, ¿por qué decir que te sentís solo? Si Jesús está contigo. ¿No será que hay otras partes de tu cuerpo que se necesitan? No. Mire, usted porque tiene toda la noche su carnecita al lado. Un novillo tengo. No. Usted se piensa que en la vida todo es sexo. No. Pero entonces, ¿por qué lloras tanto? ¿Me está escuchando? Si Él dijo, no los dejaré hasta el fin de los días. ¿Sí o no? Bueno, entonces a veces la soledad te embrutece y por eso cuando buscas te equivocás. No te metas por ahí. Ahora escuche. Cuando nosotros nos ponemos esa postura, tenemos un vocabulario de facilismo. Fue el vocabulario que tuvieron los discípulos. Despídelos, desalójalos. Siempre el mediocre va a tener un vocabulario de facilismo. Listo, acá se terminó. Hasta acá llegué. Vocabulario de facilismo. No, esto no se puede hacer. Listo, hasta acá nomás. Yo esto no me lo aguanto. Yo esto no lo llevo. Vocabulario de facilismo. Entonces determinás cosas por causa de tu mediocridad mental y de tu mediocridad interna y no estás decidiendo por lo que Dios te está haciendo, por lo que Dios está determinando. Ahora, inmediatamente, si usted lee el pasaje de la historia ahí en Lucas,
Jesús me encanta porque Él saca ahí nomás el as de la manga. Cuando ellos dicen despídelos, porque la gente tiene que ir a comer y la gente tiene que hacer, enseguida el desafío fue en el versículo 13, bueno, dale vosotros de comer. A lo que yo me hubiera imaginado la cara de los discípulos, que es la cara de ustedes muchas veces cuando Dios le está hablando fuerte. I am talking to me. ¿Qué? Nosotros. ¿Cómo le vamos a dar de comer nosotros? Nosotros no tenemos con qué darle de comer. Jesús le dijo, dale vosotros de comer. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿El milagro era entonces para la multitud de los 5,000 o para romper la mentalidad mediocre de los discípulos? Dios utilizó un milagro no para darle de comer 5,000 personas, para romperle la mediocridad mental y la mediocre fe que tenían los discípulos que estaban al lado de Jesús, conviviendo con Jesús y no tenían una mente de reino. ¿Me está escuchando? Por eso le dijo, dale vosotros de comer. Qué maravilloso principio nos enseñan los discípulos. Dígale de al lado, escucha esto. Escalar posiciones necesariamente no significa escalar en fe. Hay gente que piensa que porque está en una posición, está en esa posición porque tiene fe. Eran los discípulos y tenían una fe mediocre. Era el que ayudaba al profeta Eliseo, Jesse, y tenía una fe mediocre. Los títulos no hacen a tu fe. Dígale al celular de al lado, los títulos no hacen tu fe. Los títulos son una gracia que el Padre te otorga por tu capacidad, pero no significa que clarifiquen tu fe. ¿Cuánta gente que usted conoce con llamado, con ministerio y pareciera que andan como egiptos esclavos? Y vos lo ves por la calle y le decís con semejante potencial y estás así. Ese es un discípulo que nunca entendió nada. Y si hay algo que le da, en mi caso, me pongo yo, que a mí me da, es ver una persona con potencial y que ande como un esclavo. Semejante potencial y anda como esclavo. Te recorriste 800 iglesias, no entendiste jamás nada. Estuviste con 800,000 y nunca entendiste nada. Dígale a lo suyo, tenemos que cambiar en esta década. Ahora, en esta situación había un pronóstico real. ¿Y cuál era? Primero, estaban en un lugar desierto, ¿sí o no? No era un lugar de provisión. No era un lugar de alimentación. No había ningún chino cerca. Ni siquiera era un pueblo. O sea, dígale al de lado, desierto. Así dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Usted anótelo y después búsquelo en su casa. Ahora, los argumentos de los discípulos también eran razonables, eran sostenibles y eran indiscutibles. Oiga, escúcheme, pastora, usted no entiende que yo, si no tengo, es razonable. Obvio, es indiscutible eso y es sostenible, pero claro que sí. Ahora, ninguno de estos escenarios habían prevenido que Dios podría intervenir. Puede ser que no tengas, puede ser que como los discípulos, ¿con qué le daremos de comer? Puede ser que te llegues a encontrar en un momento en donde
te quiere invadir la mediocridad, tu fe, de tal forma que digas, pero no sé cómo hacer, no puedo, no sé de dónde sacar. Pero nunca te olvides al instante que hay un Dios que puede intervenir en ese momento, provocando lo inusual, provocando lo que jamás podría haber provocado. María y Pablo dijeron 9 años que nunca vieron un sueldo completo, 9 años que siempre su tarjeta le debitaba todo, siempre vivían de tarjeta, pero Dios en 5 meses empezó a hacer lo que jamás ellos, aún estando en otra iglesia, aún estando en el evangelio, pudieron realizar. Obviamente, la mediocridad atacaba su mente, porque hubo algunos mensajes que, mamá, ¿me da la tarjeta? Dora, ¿me da la tarjeta? Y Dora me decía, ¿qué hago? Decirle que no. Pero no tienen nada. Tomá, llévale. O no te decía eso. Tomá, llévale. O no, María. No, nunca más vas a ser esclavo de eso. Y yo sé que María me bendecía. Y yo sé que Paulo quería sacar la 9. Se lo llevó al pastor ¿a dónde lo llevaste a este? Al polígono. Y tenía una gana de que el pastor sea él y agarrarlo a tiras. Al gordo le iba a llenar de pan. Claro, no, pero no tengo escudero. Un día, tengo escudero, no quiero faltar. ¿Te alcanzo para venir? No se haga problema. Se vino. ¿Dónde vivís, María? Cachamay, para allá adentro. Barrio Tigre. 2 horas caminó para venir a un estudio. Pero la señora, si no tiene para el remis, no puede. Pero el señor, si no tiene el auto bien, no puede llegar. Son 2 colectivos que me tengo que tomar. Mediocre. 2 horas caminó. Y muchos me dijeron, ay, mamá, ¿por qué no fue a buscarla? Porque ella quiso. Porque así aprendió. ¿O no, María? Hoy está disfrutando de eso. Si no aprendes disciplina y si no hay alguien que te discipline, siempre vas a ser un mediocre en todas las áreas de tu vida. Claro, pero a tu carne no le gusta. Vos pelá la visa, pelá la esto. Planceta. Y así te van a hacer como el zorro. Fu. ¿O no? Pago el mínimo. Y así está en su vida espiritual, con el mínimo en todo. El mínimo de oración, el mínimo de fe. Porque lo que uno es en lo natural, es en lo espiritual. Caminar yo, ¿dónde se ha visto? Jamás caminé en la vida. Jamás caminé. ¿Cómo voy a caminar yo? ¿Cómo voy a hacer con las criaturas? ¿Cómo caminabas vos para ir a congregarte? Con Nora ya, Nora querida. 7 pibes esta, 7 pibes aquella, 14 pibes. ¿O no, Nora? Las 2, por la circunvalación. ¿O no? No, pero ahora, nah. ¿Habrá alguien que me quiera llevar a los chicos? ¿Dónde pongo el bebé? Acá ponelo. ¿Dónde lo querés poner? ¿Querés que te contratemos una niñera también? Dígale al lado suyo, mentalidad mediocre. Los discípulos se olvidaron que en todos los escenarios que ellos podían presentar, que no estaban equivocados, pero que en todos esos escenarios podía intervenir la palabra de fe. En todas las vicisitudes que puedas tener, la palabra de fe siempre va a interrumpir tu escenario pobre. Dígale de al lado, siempre reclama la palabra. Siempre reclama la palabra. Lo eterno interviene cuando la fe se hace presente. El problema es que no estás haciendo la fe presente. La fe la tienes ahí, con una media falta.
La fe siempre se hace presente aunque sea un lugar desierto. Los discípulos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Nunca dijo esa frase usted? No tengo más que esto. No tengo más que esto. A no ser, dijeron, que nosotros compremos alimentos, pero no tenemos más que esto. Ahora, quiero decirle algo. Jesús los miró y yo me imagino cómo los miró Jesús. Los miró como diciendo, hace de esta mañana que están en este desierto conmigo. Vieron 3 millones de milagros y no tienen fe para levantar las manos y decir que Dios multiplique los 5 panes y los 2 pescados, los 2 moncholos que pescaron recién. Son impresentables. La verdad que son impresentables. Y yo me imagino que Jesús agarró los 5 panes, agarró los 2 moncholos, levantó la mano y empezó a dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque Jesús bendijo lo insuficiente. Cuando empeces en tu casa a bendecir lo insuficiente que tenés, Dios va a comenzar a operar un milagro. Cuando empeces a bendecir lo insuficiente que tenés interno, cuando empeces a bendecir lo insuficiente que tenés de compañía, cuando empeces a bendecir lo insuficiente que tenés de amor, cuando empeces a bendecir lo insuficiente que tenés de fe, Dios va a empezar a completar lo que falta, porque Dios es un Dios que lo que empieza siempre lo completa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, quiero que reciba esto. Si sabes agradecer tu victoria parcial, entonces te va a llegar la victoria completa. No sé cuántos lo recibieron, pero me parece que no lo han recibido mucho. No veo ahí una fe, veo una fe mediocre. Si sabes agradecer lo parcial, te llegará la bendición completa. Los mediocres nunca agradecen la victoria parcial. ¿Te salieron bien los análisis? Sí, pero voy a esperar que el médico me dé el alta. ¿Escuchó eso? Yo voy a esperar que el médico me diga está todo bien. Entonces ahí doy el testimonio. Mediocre. ¿Y ya cobraste el juicio? Sí, pero cuando tenga la plata encima ahí doy testimonio, pastora. Mientras tanto vio lo que puede hacer, no sé. Vio que Fernández puede dictaminar algo, me llevan para allá, me llevan. Mediocre. ¿Tuviste la entrevista de trabajo? Sí, está todo bárbaro. Y da testimonio cuando tenga el uniforme encima. Mediocre. Ahora escuche una cosa. Los mediocres nunca agradecen la victoria parcial. ¿Tuviste la entrevista? Agradecer porque tuviste una entrevista de trabajo y porque confías que Dios va a ponerte en gracia delante de esa persona. Los análisis salieron bien y aunque el médico no te haya dado el alta, yo agradezco porque tengo bien los diagnósticos y porque sé que a través de esto tendré mi sanidad completa. Agradezco porque, aunque todavía no tengo plata en mano, yo sé que Dios me dará la sentencia y cobraré la mejor cifra que tenga. Los mediocres nunca agradecen las victorias parciales porque no lo consideran bueno. No lo consideran bueno. Y sabe una cosa, cuando el Señor puso orden sobre el desorden, en Génesis capítulo 1, cada día la cerró con una frase. Veo que hay gente que pone tanta pavada en Facebook. Estoy tomando un helado. ¿Qué importa? Dios, los estados, aparte de la feria boliviana que hay, el agua tiene memoria, te vendo un zapato, te vendo... Y después Jehová mi pastor, nada me faltará. Es una feria boliviana esto. 2 kilos de Suprema, 180 pesos, te lo llevan a tu casa. Es una feria boliviana. Escuche, pero en medio de todo eso desorden, Dios empezó a ordenar y cada día Dios lo cerró con una frase. Día 1 dijo que era bueno. Día 2 siguió creando y dijo que era. Día 3 siguió creando y dijo que era. Hasta que llegó al día 6. Pero ese día lo cerró con una frase mayor. Dijo que era bueno en gran manera.
¿Qué te quiero decir con esto? ¿Y qué te quiero soltar en esta noche? Que el Señor mismo, siendo Dios, fue celebrando victorias parciales día tras día. A medida que Él iba ordenando esto, que Él iba creando esto, dijo esto es bueno. Voy creando esto y ordenando esto, dijo y esto es bueno. Voy creando esto y voy ordenando esto y dijo y esto es bueno. Hasta que pudo ver el orden total, hasta que pudo ver la bendición completa y dijo esto es bueno en gran manera. Siempre una mentalidad de reino irá agradeciendo progresivamente. Una mentalidad de reino siempre irá diciendo día tras día, hoy es un día bueno, hoy es un día bueno, hasta llegar tu victoria completa, donde puedas decir, es bueno en gran manera. ¿Cuántos celebran eso? Entonces, lo que Dios está queriendo es romper los pronósticos de tu mente carnal y mediocre. No tenés que esperar a que todo esté bien para celebrar. No tenés que esperar eso. Tenés que irse celebrando, declarando, manifestando. Los discípulos dijeron, estamos en un lugar desierto. Ahora, la misma palabra de la alimentación a 5,000 está en Juan capítulo 6. Y si usted compara los dos, en Juan capítulo 6 está lo mismo, solamente que dice que Cristo los hizo sentar sobre un campo verde. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo un desierto se puede transformar en un campo verde? ¿Era desierto o era campo verde? ¿En qué quedamos? Y el mediocre empieza a confabular. Los discípulos empezaron a organizar las multitudes como se lo pidió Cristo, de 50 en 50, y lo hizo sentar a todos. Ahora, quiero decirte algo. En Lucas dice desierto, en Juan dice campo verde, pero la conclusión es esta. Mientras te atrevas a ordenar tu mente mediocre, mientras te atrevas a ordenar todo tu ser interno, Dios comenzará a transformar tu desierto en algo que crece, en algo verdoso, en algo que puede tener renuevo. Mientras sigas en el desorden, Dios no puede transformar nada. Él transformó un desierto en un campo verde. Para Juan era un campo verde. Para Lucas era un desierto. Es según cómo tengas la mentalidad que vas a comenzar a ver las cosas del reino. Juan dijo, esto no es un desierto, esto es campo verde. Y Jesús dijo, obvio yo estoy contigo porque yo soy el Dios que transformo todas las cosas. Lo seco lo transformo en agua. Lo que está cerrado lo abro. Lo que está cubierto lo descubro. Dígale al lado, ese es el Dios que predicamos. Jesús rompió los pronósticos de los discípulos. Yo quiero decirte algo. En este mes y en este año Dios va a romper muchos de tus pronósticos. Yo no sé quién va a recibir esto. Dios va a romper muchos de tus pronósticos. Dios va a romper muchas de tus cosas que ya tienes estabilizadas. Las va a romper porque te quiere demostrar que no es como piensas, es como Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos dijeron el lugar es desierto. Y Jesús dijo, es un campo verde. Ellos dijeron, no tenemos más que esto. Y Jesús multiplicó los panes y los peces hasta que todos se saciaron. Quiero decirte algo, ¿lo va a recibir? No creas todo lo que pensás. No creas todo lo que pensás. A menos que pienses en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. En esto pensad. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Los discípulos decían, se lo vuelvo a repetir porque me parece que algunos quedaron en relay. El lugar es desierto, Jesús dijo, es un campo verde. Los discípulos dijeron, no tenemos más que esto. 2 moncholos, 5 panes. Jesús dijo, dame lo que agradezco. Lo insuficiente se multiplicó y se volvió en abundancia.
No creas todo lo que pensás. Les hablo a la gente que tiene la famosa frase, yo pienso, a mí me parece, mostrame por tus frutos y voy a creer lo que te parece. ¿Me está escuchando? Porque no todo lo que pensás es divino. Por eso es necesario alinear la mente a la palabra. ¿Cómo hago para torcer ese cerebro? Torcelo, alinealo, enderezalo. Pero tu mente tiene que estar alineada a la palabra. La mente de Cristo. La incredulidad, la mediocridad nos quiere volver perdedores. Por eso estuviste años perdiendo. Ganaste alguna que otra cosita, pero estuviste años perdiendo. Pero Cristo, el Padre, quiere que nos volvamos buenos administradores. Quiere que te vuelvas un buen hijo, una buena hija con una mentalidad diferente, que marques la diferencia en tu casa, entre tus parientes, en tu trabajo, donde sea que camines. No importa la opinión de la multitud, no importa si vas en contra de la multitud. Recuerda que 10 eran los espías enviados, pero 2 marcaron la diferencia con su respuesta y con su pregunta correcta. En Lucas 9:17 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Un año tiene? 12 meses. En este primer mes y a partir de este primer mes, este mes de tu primicia personal con Dios, de ser Dios lo primero en tu vida, dice la palabra que a causa de que estos discípulos, obviamente, terminaron darse cuenta que el insuficiente no era la comida, lo insuficiente eran ellos. Dígale al lado, no es lo insuficiente lo que te falta. Sos vos el insuficiente. Dígaselo por favor, sos vos el insuficiente. Porque no estás creyendo en una interrupción divina. Podrán decir lo que digan, podrá el gobierno establecer lo que establezca. No dependemos de un gobierno terrenal, dependemos de un gobierno eterno. Y el gobierno eterno dice, no habrá justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Los hijos no mendigaremos. Los hijos no tendremos límites de mentalidad. Los hijos no andaremos andando buscando nada. A los hijos nos llegará la bendición. A los hijos nos perseguirá las bendiciones. Y estas bendiciones les perseguirá y les alcanzará a todos aquellos que se atrevan a obedecer y renovar el espíritu de su mente. En esta noche el Padre te dice, 12 cestas llenas, 12 cestas llenas. Habrá abundancia para los que creen. Habrá abundancia para los que creen. No tendrás falta de ningún bien, de ninguno, de ninguno, de ninguno. Póngase de pie en esta noche. ¿Y cuántos están listos para declarar? Argentina es de Dios.